Algunas veces, la realidad va más allá de la ficción y suceden cosas impensadas. En oportunidades, los hechos se esconden tras un velo negro, como los fragmentos de la noche, y para develarlos, hace falta introducirse en la negrura total. Eso es lo que pasó con este caso que hoy nos ocupa, algo terrible que nunca pudo resolverse hasta este momento. Sin más, comencemos con el caso de Pauline Picard, una misteriosa desaparición que ha desconcertado a investigadores, criminólogos y aficionados a lo paranormal desde que ocurrió, en abril de 1922. En una tranquila aldea de Bretaña, Francia, sucedió lo impensado. Una pequeña de 2 años desapareció sin dejar rastros. Y más adelante, iban a pasar 2 cosas que dejarían a todo el mundo atónito. Encontraron a una niña que parecía ser ella. El misterio se incrementó y sigue latente. Por eso vamos a meternos de lleno en este caso único, que todavía es fuente de especulaciones. El caso presenta elementos que van más allá de la confusión inicial de una desaparición infantil, combinando circunstancias macabras, coincidencias asombrosas y la persistente falta de respuestas claras. El análisis del caso de Pauline Picard plantea preguntas sobre los errores de identificación en una época anterior al ADN, la incapacidad para resolver crímenes violentos en regiones rurales aisladas y la tendencia a atribuir lo inexplicable a lo paranormal. Fragmentos de la noche. En ese momento, especialmente en sus regiones rurales como Bretaña, Francia, vivía un proceso de recuperación tras la devastación de la Primera Guerra Mundial. Aunque las ciudades principales del país estaban en proceso de reconstrucción, las áreas rurales, más remotas y tradicionalistas, mantenían un ritmo de vida más lento y ajeno a los avances modernos. En este contexto, la tecnología forense y los sistemas de comunicación no estaban tan desarrollados como para agilizar una investigación de grandes magnitudes. La región de Goas-Aludu, en Bretaña, donde ocurrió la desaparición de Pauline, es conocida por sus paisajes rurales y su aislamiento geográfico. Las tradiciones y creencias locales aún prevalecían con fuerza, siendo una zona donde los mitos y las leyendas populares influían en la interpretación de los sucesos extraordinarios. Bretaña es una tierra rica en supersticiones, con un folclore lleno de historias de seres fantásticos, espectros y criaturas del inframundo, lo que añade una dimensión sobrenatural al análisis de cualquier suceso extraño. La vida en aldeas como Goas-Aludu era sencilla, centrada en la agricultura y el cuidado del ganado. Las comunidades eran pequeñas y cerradas, lo que solía implicar un fuerte sentido de cooperación vecinal, pero también un mayor aislamiento ante problemas como la criminalidad. Además, el aislamiento geográfico dificultaba el acceso a servicios policiales o de investigación eficientes, lo que ayudó a perpetuar el misterio del caso de Pauline Picard. El 6 de abril de 1922, Pauline Picard, una niña de 2 años y medio, se encontraba jugando por su granja, mientras sus padres estaban haciendo distintas tareas domésticas. Alrededor de las 4 de la tarde, su madre notó su ausencia. A partir de ese momento, comenzó una búsqueda frenética por parte de la familia, vecinos y autoridades locales. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no se encontró rastro de Pauline, ni señales que indicaran si había sido secuestrada, se había perdido o sufrido un accidente. Las autoridades asumieron inicialmente que la niña podría haber deambulado demasiado lejos y haberse perdido en los vastos campos y bosques que rodeaban la granja. En áreas rurales como esta, las desapariciones de niños, aunque raras, no eran desconocidas, ya que los niños pequeños solían jugar en espacios sin supervisión cercana. A pesar de haber muchísimas hipótesis,
Nadie sabía realmente qué había sucedido con la niña. A medida que los días pasaban, sin nuevas pistas, la desesperación de los padres y la comunidad creció. Esta falta de respuestas inmediatas hizo que el caso tomara una dirección insólita semanas más tarde, cuando una niña que coincidía con la descripción de Pauline fue encontrada en la ciudad portuaria de Cherbourg, al norte de Francia. El descubrimiento de una niña de características similares a Pauline en Cherbourg, a unos 500 kilómetros de distancia, ofreció un rayo de esperanza. La policía de la localidad informó del hallazgo. Los padres de Pauline, tras enterarse de la noticia, viajaron a Cherbourg para identificarla. A pesar de que la niña encontrada no mostraba ningún signo de reconocer a los Picard, la madre insistió en que era su hija. Las diferencias en el comportamiento y la falta de reconocimiento fueron inicialmente atribuidas al trauma que pudo haber sufrido durante su desaparición, así como el hecho de haber estado en un entorno extraño por tanto tiempo. Sin embargo, algunos vecinos y familiares expresaron dudas sobre la identidad de la niña, señalando que era extraño que no recordara a su propia madre o el hogar donde había crecido. La niña parecía que no entendía ni siquiera el dialecto en el que le hablaba a su familia. Unas semanas después del regreso de la niña a la granja Picard, un vecino vio a Pauline jugar nuevamente en la granja. Se acercó y les preguntó a los padres si era ella Pauline, y cuando estos le respondieron que sí, él reaccionó de una manera muy extraña, diciendo: «Dios es justo, y yo soy culpable», y se fue muy apresurado de allí. Luego de esto, la policía interceptó a este hombre y fue enviado a un hospital psiquiátrico. Este hecho, por supuesto, despertó muchas sospechas, que se hicieron más intensas cuando sucedió otro hecho más extraño todavía. Varias semanas después, un ciclista que paseaba cerca de los campos de la familia de Pauline, a finales de mayo, descubrió el cuerpo de una niña en avanzado estado de descomposición, a solo unos kilómetros del hogar de los Picard. El cuerpo estaba seccionado, sin cabeza ni extremidades, lo que hacía extremadamente difícil la identificación, pero las ropas encontradas en el cuerpo eran las mismas que Pauline llevaba el día de su desaparición. Además de todo esto, había un cráneo de un hombre adulto. Este detalle macabro no fue explicado de manera concluyente. La presencia del cráneo dio lugar a numerosas teorías sobre el significado del mismo. ¿Era una advertencia? ¿Había algún tipo de ritual involucrado en el fallecimiento de la niña? ¿O simplemente era una coincidencia morbosa? Este descubrimiento planteó preguntas aterradoras. Si la niña encontrada sin vida era realmente Pauline Picard, ¿quién era la niña que había sido traída desde Cherbourg? Y si esa niña era realmente Pauline, ¿cómo es que su cuerpo fue hallado en un lugar que ya había sido revisado durante la búsqueda inicial? La condición del cuerpo sugirió que la niña había sido asesinada poco después de su desaparición, lo que incrementó el desconcierto de la comunidad y los investigadores. El hecho de que se encontrara en un área cercana, que ya había sido minuciosamente registrada, alimentó teorías sobre un posible secuestro y asesinato, y sobre cómo el cuerpo podría haber sido trasladado allí después de la búsqueda inicial. La identidad de la persona a quien pertenecía el cráneo nunca se estableció, lo que añadió una nueva capa de misterio al caso. Algunos especularon que podría pertenecer a una víctima anterior, o que podría estar relacionado con el perpetrador del crimen, pero ninguna de estas hipótesis pudo ser probada. Una de las primeras teorías que se manejaron fue la posibilidad de una confusión de identidad. Los Picard, al haber perdido a su hija, podrían haber estado emocionalmente vulnerables y ansiosos por creer que la niña encontrada en Cherbourg era Pauline. Es posible que bajo el estrés y la esperanza de que su hija estuviera viva, los padres la identificaran erróneamente. La capacidad de las personas para identificar a un ser querido puede verse afectada por la sugestión o la necesidad emocional. Este tipo de errores
era más común en una época anterior a la tecnología de identificación moderna, como el ADN o los registros biométricos, aunque la familia Picard estaba convencida de que la niña de Cherbourg era su hija. Los problemas con el reconocimiento personal, tanto de la niña hacia su familia, como de la familia hacia la niña, son un ejemplo clásico de error humano bajo condiciones de estrés emocional. La posibilidad de un asesinato fue considerada desde el principio, sobre todo por las circunstancias en que se encontró el cuerpo. La mutilación del mismo, especialmente la decapitación, hizo que muchos sospecharan de un asesinato brutal, posiblemente cometido por un extraño, o incluso por alguien conocido de la familia. Las teorías más comunes sugerían que alguien podría haber secuestrado a Pauline, tal vez con la intención de ocultar el crimen tras el hallazgo en Cherbourg, o que la niña podría haber sido víctima de abuso. La presencia del cráneo adulto junto al cuerpo podría indicar que el asesino, o los responsables, intentaron ocultar la identidad de la niña o intimidar a quienes encontrarían el cuerpo. Alternativamente, el cráneo pudo haber sido un mensaje o estar relacionado con alguna práctica ritualista. Sin embargo, ninguna evidencia sustancial surgió para confirmar estas teorías, lo que dejó el caso en un limbo de suposiciones. Las autoridades decretaron que el cuerpo era en realidad el de Pauline Picard. Esto dejaba a su vez otro interrogante: ¿quién era la niña viviendo en la casa de los Picard? Luego de haber convivido durante bastante tiempo con la familia, había comenzado a hablar bretón y sabía los nombres de sus hermanos. Aunque antes de que se pudiera ahondar más en la historia, esta niña falleció a causa del sarampión. Aunque las autoridades nunca consideraron seriamente esas teorías, las historias sobrenaturales comenzaron a surgir. Adjudicaban el asesinato a causas paranormales, ya que para muchos aldeanos, las respuestas terrenales no eran suficientes para explicar la brutalidad del crimen, ni la confusión en la identidad de la niña. El hecho causó un gran impacto en los medios franceses de la época. Los periódicos nacionales siguieron de cerca la investigación y especularon sobre los diversos escenarios posibles. Esta cobertura mediática llevó al caso a ser discutido no solo a nivel local, sino también en todo el país. La idea de que una niña pudiera desaparecer y reaparecer, solo para que luego se descubriera un cuerpo seccionado, fascinó y horrorizó al público francés. La historia tomó aspecto de leyenda popular. Fue contada y reinterpretada a lo largo de los años, ganando un estatus casi mítico. Como muchos otros misterios sin resolver, el caso se presentaba a diferentes interpretaciones, desde crímenes horrendos hasta explicaciones sobrenaturales, lo que contribuyó a su permanencia en el imaginario colectivo. Las autoridades igualmente dieron un veredicto algo extraño, y fue que el cuerpo encontrado era en realidad el de Pauline, y la causa de su deceso había sido accidental. Ella había perecido por estar sola en la intemperie durante mucho tiempo, y la mutilación de su cuerpo fue adjudicada a animales carroñeros. El caso de Pauline Picard sigue siendo uno de los misterios más perturbadores de Francia. La desaparición inicial de la niña, el hallazgo de otra en Cherbourg, que pudo haber sido identificada erróneamente como Pauline, y el macabro descubrimiento del cuerpo cerca de su hogar, son hechos que en su conjunto plantean más preguntas que respuestas. El misterio también pone de relieve la vulnerabilidad de las comunidades rurales ante la violencia y la desaparición, así como la fragilidad de las investigaciones policiales, en un tiempo donde los errores humanos y las condiciones podían empañar la verdad. El suceso es un testimonio de la complejidad de los crímenes en tiempos pasados, que no tendría lugar hoy, ya que las tecnologías modernas hubieran cambiado el curso de la investigación. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban
y formen parte de esa gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.